Como les decía, la charla de hoy día está a cargo de Walter Vidal y la denominamos mediciones o inventario forestal. Esa es la presentación que tenía acá. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para que Walter pueda presentarse primero y después yo comparto la presentación que tiene que hacer él. Walter. Gracias, Sigrid. Buenas tardes a todos. Como dijo Sigrid, mi nombre es Walter Vidal, soy ingeniero forestal, gerente y creador de la empresa forestal Asisfor Limitada, donde uno de los principales servicios que nosotros brindamos a las empresas forestales es justamente lo que es inventarios forestales o mensura forestal, ¿ya? Que consiste principalmente en lo que es mediciones de bosque a lo largo de toda la vida de los bosques, desde las plantaciones, ¿cierto?, hasta la cosecha de los bosques. Como vamos a revisar más adelante, hay una serie de actividades que se desarrollan en la vida de las plantaciones, ¿ya? Y nuestra empresa se dedica a realizar esta actividad que son los inventarios forestales, entre otras cosas, pero hoy día es el tema que nos convoca y del cual vamos a conversar. Walter, ¿tus faenas están desde qué región a qué región más o menos? Nosotros trabajamos desde la sexta región hasta hoy día Chiloé, incluso con algunos clientes, ¿ya? Siempre la concentración principal está en la séptima, octava y novena región, que es donde tenemos el patrimonio forestal del país, ¿cierto?, más concentrado, pero hay empresas que nosotros atendemos y que también tienen plantaciones en la sexta región, ¿ya? Y algunas también hacia el sur, ¿ya? Donde principalmente se trabaja con Eucaliptus nitens, ¿cierto?, en Chiloé o cercano a Puerto Montt. Hay clientes nuestros que funcionan con Eucaliptus nitens y también le prestamos servicios a ellos en esas especies. Qué bueno, Walter. Comparto la presentación ahora. ¿Hay alguien que le quiera hacer una pregunta antes de comenzar? Comparto nomás. Estoy en el final ya. Pero esa es la última. Sí, me apuré demasiado. ¿Ahí la están viendo? Sí, yo la veo perfecto. Sí. Dale, Walter. Sí, se ve. Ya. Bueno, dentro de los puntos que creo interesante poder tratar respecto a un inventario forestal, están, ¿cierto?, los objetivos que tienen los inventarios, que son múltiples, dependiendo de la necesidad del usuario de los datos, como también de la edad de las plantaciones, ¿ya? Vamos a concentrarnos hoy día, ¿cierto?, en los inventarios forestales de plantaciones, de bosques artificiales en el fondo, pero cualquier consulta con respecto a bosque nativo también la podemos ver, que es un poco más complejo en algunos aspectos, pero también tenemos la experiencia al respecto. Aparte de los objetivos, ¿cierto?, están los tipos de inventarios forestales que hoy día se realizan. Esto es una especie de receta, digamos. Aquí yo traté de mostrar lo que más se utiliza hoy día o utilizan las grandes empresas. Perdón, Walter, un segundo. ¿Están viendo bien tu pantalla? Sí, se ve bien, Sigrid. ¿Se ve la lámina que dice inventarios forestales? Sí. Ah, perfecto. Es que mi colega que me está chequeando acá no está viendo eso, entonces me asusté un poco. Ya, pero sigamos, si se está viendo. Se está viendo, sí. Ya, gracias. Como le mencionaba, tenemos los tipos de inventarios forestales, que vamos a revisarlos en detalle, los tipos de diseños muestrales que hay. Hoy día se utilizan, hay muchos diseños muestrales, digamos, pero hoy día se utilizan bien acotados, se utilizan 2 o 3, y eso los vamos a revisar. Vamos a hablar de cómo se planifica un inventario forestal, ¿cierto?, de la toma de datos en terreno, del procesamiento de los datos de los inventarios forestales. Vamos a revisar algunos informes, ¿cierto?, de cómo nos entregan los datos y también de los instrumentos que se utilizan.
esto, antes de pasar a la próxima, está orientado principalmente a la tecnología tradicional, ya que en el último tiempo se han incorporado algunas tecnologías nuevas para lo que es medición de inventarios forestales, que básicamente son sensores, pero la verdad es que eso, si bien es cierto, alguna empresa ya lo tiene en forma operativa, está todavía en un proceso, digamos, de marcha blanca, y además es la implementación de estos sistemas nuevos es bastante cara y de trabajo de muchos años. Entonces, podemos comentar algo al respecto, pero esto está basado en la forma tradicional en que se miden los inventarios forestales, que es como se hace la gran mayoría hoy día en Chile. La ¿Avance? próxima, por favor, ¿sí? Dentro del objetivo de los inventarios forestales, punteé algunos puntos importantes ahí, como conocer el estado actual de las plantaciones. Eso es algo como objetivo muy principal, ¿cierto? Yo quiero saber qué es lo que tengo, cómo está, digamos, distribuido mi bosque, mi plantación. Quiero conocer, ya entrando ya a tierra derecha, digamos, cuáles son las variables de más importancia. En términos generales son conocer la densidad, o sea, cuántas plantas o árboles por hectárea tengo. Estimar el estado de desarrollo de esas plantaciones, o sea, cómo, dependiendo de la edad que tengan, ¿cierto?, cómo están creciendo. Controlar el cumplimiento de las prescripciones. Como ustedes saben, los bosques, principalmente de pino, se manejan, están sujetos a faenas silvícolas de poda, de raleo y algunas otras, y en general, a través de un inventario forestal, es como nosotros podemos saber cómo quedó ese manejo, ¿ya? Si está cumpliendo las prescripciones, si está cumpliendo, por ejemplo, en el caso de la poda, si está cumpliendo con la cantidad de árboles que yo pedí podar, si se está cumpliendo con la altura de poda y con las características o las condiciones de calidad que requiere una faena de poda, o raleo puede ser. Eso hoy día a través de un inventario forestal se puede conocer, digamos, cómo quedaron esos manejos. Estimar la existencia de madera en pie, ¿cierto?, que es como lo que se hace con un inventario precosecha, que su nombre lo indica, se hace inmediatamente antes de la faena de cosecha, ¿cierto?, para conocer principalmente los productos y la cantidad de productos la calidad y la cantidad de productos que yo voy a obtener del bosque. Hay otros objetivos importantes, como conocer el estado fitosanitario de los bosques. Casi todos los tipos de inventario que hay hoy día consideran algunas variables fitosanitarias, ¿cierto?, ya que eso nos permite conocer en qué estado se encuentra nuestro bosque desde el punto de vista fitosanitario. Si tenemos plagas, enfermedades que necesitemos, digamos, corregir, un inventario nos ayuda a determinar eso con un método estadístico, porque un inventario, a diferencia de ir a mirar un bosque, el inventario lo que logra es obtener resultados con una base estadística, digamos, que permita tomar decisiones conociendo los resultados y conociendo los errores a los cuales también puede estar sujetos esos resultados. Porque como es un inventario, no se miden todas las poblaciones porque obviamente sería muy caro y largo medir árbol por árbol. Entonces se utilizan los inventarios, que es medir una porción, ¿cierto?, de ese bosque, y mediante esa porción poder inferir los resultados o extrapolar los resultados a una población total. La próxima, Sigrid, por favor. Cualquier duda, consulta, entre medio, me van interrumpiendo nomás, no hay problema. Nos vamos ahora a los tipos de inventario que hoy día se realizan. Vamos a partir por la plantación nueva, ¿cierto?, que es el inventario de prendimiento. El inventario de prendimiento se realiza en plantaciones desde 0 a 1 año hasta 2 años a veces, ¿ya? Y su objetivo principal, ¿cierto?, como dice ahí, es conocer el porcentaje de prendimiento o sobrevivencia. En el fondo, saber cuántas de las plantas que nosotros establecimos en el año 0 se encuentran vivas al año o a los 2 años. Esto se hace, como les decía, desde el año 0, o sea, a veces inmediatamente después de la plantación. Pero generalmente se hace al cabo de 1 año, porque eso permite determinar si yo tengo una alta mortalidad, por ejemplo, me permite que el año siguiente yo pueda replantar ese bosque, sustituyendo aquellas plantas que murieron o que puedan faltar
y así lograr la densidad inicial que yo pretendo tener, que hoy día generalmente se mueve entre 800 y 1250 plantas por hectárea. ¿Ya? Walter, ¿Sí? este inventario es obligatorio, dado los planes de manejo, cuando uno cosecha un bosque y después tiene que plantarlo, ¿o no? Hasta hace un tiempo atrás que el decreto ley 701 estaba vigente, ¿Ya? era obligación, porque cuando había bonificación, que eso ya hace muchos años que no hay, para poder cobrar esa bonificación ante la Corporación Nacional Forestal, uno tenía que hacer un inventario al año 1 y entregar esos antecedentes para que porque una de los objetivos que tenía este inventario, esta bonificación, era pagar, ¿cierto?, al propietario los costos de establecimiento, siempre y cuando esta plantación cumpliera con la condición de tener al menos un 75% de prendimiento. O sea, va a ser lo simple, ¿cierto? Si yo quería poner 1000 plantas por hectárea, tenía que tener 750. Tenía que tener mínimo 750 plantas vivas al año 1 para que me pudiesen bonificar. Si no lo tenía, estaba la opción de replantar, ¿cierto? Y se esperaba un año más para ver si cumplía con esa restricción. Hoy día no es obligatorio, entonces. No es obligatorio, sin embargo, todas las empresas grandes y algunas medianas, ¿cierto?, ejecutan este inventario, porque es súper importante conocer al año 1, porque al año 1 todavía se pueden hacer, digamos, actividades que puedan subsanar algún problema que tengamos, ya sea de crecimiento, con fertilización, ya sea de plagas, ¿cierto?, con algún control biológico o químico, y entonces, o ya sea literalmente ya el replante, ¿cierto?, para lograr una densidad importante, porque por eso es que al año es como clave conocer estas cosas para poder remediar algún problema de ese tipo. ¿Ya? ¿Qué variables son las que principalmente se miden en este tipo de inventario? Obviamente la densidad, ¿cierto?, que es lo que hablábamos, o sobrevivencia. En este caso, generalmente se cuentan las plantas vivas y muertas para también verificar de esta forma, si yo sumo, ¿cierto?, las plantas vivas y las muertas, yo debiera tener la densidad que fue prescrita para establecer la plantación. O sea, si yo quería plantar 1250 plantas, al año 1 debiera tener, sumando las plantas vivas y las muertas, cercano a las 1250 plantas por hectárea. En la medida que la cantidad de plantas muertas aumente, ¿cierto?, en general hoy día las empresas consideran replante cuando tienen menos de un 80% de plantas vivas al año, consideran sustituir esas plantas que murieron, ¿cierto?, para tener una plantación con una densidad cercana a los 1000 o de ahí hacia arriba. ¿Ya? Se mide generalmente, no siempre, pero cuando uno quiere saber cómo está creciendo la plantación, ya se miden algunas otras variables como el DAC, que es el diámetro de cuello. ¿Ya? En el fondo el DAC reemplaza al conocido DAP, o diámetro a la altura del pecho, que se hace en bosques más grandes, ¿cierto? En este caso, como las plantitas todavía tienen 30, 40 centímetros de altura, no se puede medir la altura, el diámetro a la altura del pecho. Entonces, se mide el diámetro del cuello, que es el diámetro en el fondo del tallo, apegado al suelo. Ese diámetro, asociado con la altura de las plantas, puede calcular un índice de productividad, que en el fondo es el que indica, digamos, cómo se está desarrollando mi plantación. ¿Ya? También en esta plantación se ve el estado fitosanitario, como les decía antes, ¿cierto? Y se pueden detectar algunos problemas causados por hongos, causados por insectos, y también problemas de nutrición. Aquí se pueden detectar algunos problemas nutricionales que puedan dar un indicador y puedan llevarnos, ¿cierto?, a la necesidad de poder aplicar una fertilización si no se ha hecho, o un refuerzo de fertilización si es que vemos algunos indicadores como la clorosis, ¿cierto?, que son indicadores generalmente de falta de algún nutriente. Los inventarios, en general, uno puede ir adecuando y agregando o quitando variables de acuerdo a la necesidad de cada una de las empresas. En general, estas son las variables principales que se miden.
En algunos casos se mide solamente sobrevivencia, cuando el objetivo es replantar, pero generalmente se miden estas otras variables, como digo, como para conocer algunas otras cosas sobre la plantación. La siguiente, por favor. ¿Me das un segundo? A ver si te aprovechan de hacer preguntas. Voy a cerrar un poco las puertas acá porque hay un poquito de ruido ambiente. Así que aprovechen de conversar un ratito este tema. Una consulta, don Walter. Adelante, Julio. Ya, la consulta es la siguiente. Usted decía recién que más alrededor de 800 plantas por hectárea era como aceptable. ¿Entendí bien eso, cierto? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. Lo otro, bueno, según decreto ley, no sé si están apegados las empresas al decreto ley 701 primero, porque ahí, primero si están adheridas o no. Hoy día no. Hoy día, el decreto ley rige de acuerdo hoy día, porque CONAF sigue normando, ¿cierto?, toda la legislación que tiene que ver con los campos que son de aptitud preferentemente forestal. Por lo tanto, todos los bosques que están establecidos en terrenos de aptitud preferentemente forestal tienen obligatoriamente que regirse por el decreto ley 701 respecto, por ejemplo, a la confección de un plan de pero no están adheridos al 701 por bonificación, porque la bonificación se eliminó hace muchos años, primero para las grandes empresas, siguió algunos años después para las pequeñas empresas y particulares, pero hoy día no existe la bonificación, por lo tanto no hay que dar cumplimiento al 701 respecto a lo que dice la densidad de plantación. Hay que dar cumplimiento, sí, respecto a la confección de un plan de manejo, digamos, y un aviso de ejecución de faena cuando yo quiero cosechar. No sé si responde la pregunta. Sí, con respecto al porcentaje de prendimiento, esa enfocada a eso la pregunta. CONAF involucra, ¿cierto?, o acepta un 95% de prendimiento, y aquí usted está diciendo que era un poco menor. Entonces, esa era la duda más que nada. Si las empresas se rigen, no se rigen, qué es lo que se permite, eso. Las empresas en general lo que hacen hoy día es que la densidad de plantación, que parte en 800 y llega hasta, yo he visto hasta 1250, ahora último, antes hasta 1666 incluso, pero hoy día ha ido disminuyendo un poco la densidad y eso ellos van variando de acuerdo a la calidad del sitio. O sea, si yo tengo un sitio más productivo, ¿cierto? Ese sitio es capaz de tener 1250 o 1400 plantas por hectárea, y es capaz, digamos, de nutrir bien esas plantas también de la disponibilidad de agua que haya. En los sitios más pobres, en general, se está tendiendo a poner menos plantas por hectárea por lo mismo, para aprovechar, digamos, mejor los nutrientes o el agua que puede ser escasa, digamos, en muchos casos, especialmente bajo la situación de sequía que llevamos ya hace varios años. Se rigen harto con la capacidad de carga del suelo, entonces ahí de adecuar la densidad de plantación. Eso. Correcto. Muchas gracias, Marta. ¿Ya? Después de ese inventario los tipos de inventario, digamos, poniéndolo en orden cronológico, ¿cierto? Partimos primero con el prendimiento, que es el primer inventario que generalmente se hace. Después hacemos un inventario que en términos generales se conoce como asignación de manejo. Cada empresa le da un nombre distinto, pero este nombre es el que más refleja en el fondo cuál es el objetivo de este inventario. Generalmente, hay un dato que no dice ahí, pero generalmente este inventario se hace entre los 4 y 5 años de vida de la plantación, ¿ya? Y se realiza generalmente en pino, porque el prendimiento se realiza en todas las especies introducidas que hoy día se establecen, y también en nativo, ¿ya? Este inventario se hace principalmente en pino porque, como sabemos, digamos, en pino es donde se ejecuta más manejo. El eucalipto hoy día, como su objetivo final de madera es la madera pulpable simplemente, generalmente no se maneja el eucalipto. Sí, el pino sí se maneja en gran parte de las zonas, digamos, donde hay plantaciones forestales, se maneja al menos con raleos y también en otros casos con poda. Por eso es que se ejecuta este inventario, las empresas lo ejecutan, ¿cierto?, para conocer el desarrollo y la calidad de las plantaciones, con el propósito de asignar los esquemas de manejo, podas y raleos, que se ejecutarán en la plantación, además de la intensidad y oportunidad de ejecución de estos manejos. O sea, nosotros generalmente hoy día se podan entre 500 y 600 árboles de una plantación que tiene 1000, pongamos como ejemplo. Entonces, antes de ejecutar esta faena,
nosotros necesitamos conocer si la característica de calidad de los árboles y el desarrollo que estos tienen me permite, primero que nada, encontrar una cantidad de árboles aceptable para que sean podados, y además, si es que los árboles tienen el desarrollo suficiente. Porque les recuerdo que una faena de poda, por ejemplo, es una faena que es bastante invasiva, donde yo voy y corto ramas, un porcentaje no menor de las ramas de un árbol. Por lo tanto, si el árbol no tiene la altura suficiente y yo adelanto una poda, puedo estar causando un daño, un perjuicio bien importante al desarrollo de esa plantación, porque le estoy en el fondo disminuyendo la capacidad de fotosíntesis, ¿cierto?, a la superficie fotosintética, y eso hace que los árboles se les reste crecimiento. Por eso es que es importante, como dice ahí, con este inventario determinar la intensidad y la oportunidad. O sea, cuántos árboles voy a podar, ¿cierto? Cuántos árboles tengo de buena forma para que sean podados y que cumplan su objetivo de llegar al final de la rotación con madera libre nudo, y cuándo los voy a podar, ¿ya? Y eso lo determino con este inventario. Las variables principales a medir en este inventario son, como siempre, la densidad, ¿cierto? El número de árboles por parcela, lo que me da después el número de árboles por hectárea, con la extrapolación, ¿cierto? Dependiendo del factor de expansión que se determina con la superficie de la parcela. Yo determino, por ejemplo, si hago parcela de 250 metros cuadrados, tengo un factor de expansión de 40. ¿Qué significa eso? Que eso no es más complejo que los 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea, dividido por la superficie de la parcela. Si yo 10.000 lo divido en 250, ¿cierto?, me determina un factor que es 40. ¿Qué significa? Que una parcela de 250 metros cuadrados, si tiene 30 árboles en la parcela, quiere decir que en la hectárea tengo 1.200, porque lo multiplico por 40, ¿ya? Y de esa forma yo voy a saber cuántos árboles tengo de calidad podable, dando el ejemplo de la poda nuevamente, y cuántos árboles voy a podar, a qué altura los voy a podar. En general, hoy día se utilizan recetas para eso, recetas que han determinado las empresas de acuerdo a sus estudios, ¿cierto? Y en general hoy día se ejecutan 3 podas en los suelos mejores. Se está podando hoy día exclusivamente en suelos de buena productividad, índices de sitio 30 y más, 32 también y más, porque en la experiencia y los años, digamos, han demostrado que los sitios de menor productividad, el podar no se cumple el objetivo final, porque el crecimiento no es capaz de generar un PLI o una cantidad de madera libre nudo suficiente para pagar la faena que se paga, ¿cierto?, a partir de más o menos del año 5 o 6, que es cuando se ejecuta la primera poda. Las variables a medir, como dice ahí, densidad, ¿cierto?, el DAP, que es el diámetro a 1,30 m, el DOS. El DOS es el diámetro sobre muñón, el DOS está en inglés, por eso es el diámetro sobre muñón. Yo entre paréntesis le puse estimado, porque en el fondo lo que se hace aquí es que con la forcípula de brazos paralelos se estima, midiendo bajo la corona de nudos, cuál sería el DOS o el diámetro sobre muñón si yo podo. Eso es súper importante porque el diámetro sobre muñón más la oclusión, que en el fondo es la cicatrización de la herida, porque yo al cortar la rama le voy a una herida al árbol, y yo cuando corto, por ejemplo, un verticilo, puede que el diámetro, una vez cortado el verticilo, sea 15 centímetros, ¿ya? Después viene la cicatrización de esa herida, que me genera 1 centímetro más, por ejemplo, y eso me indica que mi DOS va a ser de 16 centímetros, que es lo que se busca, ¿cierto?, también al podar, es que ese diámetro, que es el diámetro en el fondo con nudos, no sobrepase esos 18, 17 centímetros, para que de ahí hacia afuera el crecimiento del árbol me genere madera clear o libre nudo. Entonces, por eso la oportunidad cuando entro a podar, por eso ocurre mucho, que a veces como receta, ¿cierto?, la gente ve que las empresas podan y podan sus bosques, pero a veces muy tarde, y eso tiene algunos beneficios, podar un bosque, digamos, por el tema del desecho, ¿cierto?, evitar a lo mejor tener más combustible debajo por un incendio, pero la verdad es que desde el punto de vista de obtener madera nudo, si yo podo tarde, no voy a tener, va a ser un gasto más que una inversión la poda, ¿ya?
Entonces, por eso el DOS estimado. Después vamos a ver el inventario post-poda, que ahí el inventario se hace después de una poda, ahí sí se mide el DOS real. ¿Ya? La altura total, todos los inventarios, de aquí la asignación de manejo hacia arriba, se le mide la altura total a una submuestra de árboles, con la cual se construye después, ¿cierto?, la curva de altura para conocer la altura de todos los árboles de la población, o los medios de la parcela. La calidad, ¿cierto? Aquí entra una variable súper importante que es calidad. Yo les comentaba que era importante saber cuántos árboles voy a podar, y para eso tengo que saber cuántos árboles tengo de calidad, porque si yo tengo árboles que tengan curvaturas importantes, o que tengan ramas muy gruesas, ¿ya? o que la inclinación de las ramas, la inserción de las ramas, sea en forma muy, muy vertical o muy oblicua, esos árboles no son los mejores para que pasen a ser árboles podados. Por la misma razón que dijimos delante, porque al tener ramas muy gruesas, la oclusión o cicatrización de esa herida demora mucho más, ocupa mucho más diámetro y puede hacer que el diámetro del cilindro defectuoso sea mayor a lo deseado. ¿Ya? Eso, en términos generales, es lo que se mide en un inventario de asignación de manejo. Y después los resultados, ¿cierto? Voy a decir, por dar un ejemplo, tengo 1000 árboles, tengo 700 árboles de buena calidad podable, generalmente se califican en 1, que son los árboles de mejor calidad y que son los árboles que más interesa podar, árboles calidad 2, que son no tan buenos, pero que sí se pueden podar. Incluso hay calidad 3 que se llaman árboles acompañantes, porque muchas veces si un bosque se desea podar 600 árboles, a veces no tiene los 600 de buena calidad, entonces se completa con algunos árboles de menor calidad para llegar a una densidad podada, que es la densidad que generalmente es la que llega a la rotación final. Pasemos a la siguiente. Controles de faena. Estos inventarios se realizan, como les comenté al principio, después de una intervención silvícola, que puede ser raleo o poda. En el caso de raleo es bastante más simple, porque lo que persigue un inventario de post-raleo o control de faena raleo es conocer si se cumplió la densidad que estaba prescrita en el inventario. O sea, yo dije voy a dejar 700 árboles en pie, por ejemplo, después del raleo, y este inventario va a certificar que en realidad queden 700 árboles por hectárea. Y es súper importante, obviamente, como es un muestreo y como las poblaciones de árboles son variables, tienen su cierto grado de heterogeneidad, no quedan exactamente a 700 árboles, pero sí se acepta un margen, ¿cierto? Que hay parcelas que pueden quedar o sectores que pueden ser con 650, otros con 750. Se persigue obtener en promedio alrededor de 700 árboles por hectárea. ¿Ya? Y también es importante en una faena por raleo que se haya cumplido con la prescripción de cuáles árboles sacar. Si yo estoy haciendo un raleo, ¿cierto? El objetivo del raleo es concentrar el crecimiento en los mejores individuos de la población. Por lo tanto, los árboles que yo saco se supone que son los de menor calidad o los árboles intermedios y suprimidos, dejando para la rotación final los árboles dominantes y codominantes y de buena forma. ¿Ya? En este caso, me enfoqué el inventario de post-poda porque también es el que tiene más variables a medir. El de raleo es un poco más simple. ¿Ya? Y dice ahí que posterior a la ejecución de faenas de manejo, poda o raleo, se puede realizar inventario que rescaten información sobre la calidad de la faena ejecutada y el cumplimiento de las prescripciones asignadas. En el caso de las podas, por ejemplo, este inventario determina si se cumplió con el número de árboles a podar, la altura prescrita y la calidad de los cortes. ¿Ya? Tal como conversábamos delante, el cilindro defectuoso va a estar compuesto por el diámetro del árbol después del corte en la corona de nudos, más la cicatrización u oclusión. Y esa oclusión depende mucho de la calidad también de la poda. Hay defectos de ejecución como el pedúnculo, por ejemplo, que es cuando la rama no se corta pegada al fuste y queda un cacho, digámoslo así, digamos, de la rama. Eso hace que obviamente la cicatrización sea mucho más lenta, porque el anillo de crecimiento tiene que cubrir toda esa rama que quedó, ese pedazo de rama que quedó ahí. Por lo tanto, demora mucho más y genera que el cilindro defectuoso va a ser de mayor diámetro que el deseable.
¿ya? Las variables a medir en un inventario de control de faena o de pospoa son una vez más la densidad, ¿cierto? El diámetro del árbol, el DOS, y aquí ya tenemos el DOS real, el que va a quedar, ¿cierto? Entonces, si yo puedo, por ejemplo, 2,80 m, generalmente voy a cortar varios verticilos. Entonces, ¿cómo se determina el diámetro DOS? Midiendo el más grueso de los verticilos, porque el desarrollo de ahí hacia afuera, ¿cierto? Va a estar marcado, o el diámetro del cilindro defectuoso va a estar marcado por la corona de nudos más gruesa que yo tenía cuando hice la poda. Walter, La altura. ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Y pido disculpas porque tuve que bajar y subir la presentación un segundo, pero quería hacer una pregunta. Si a ti te contratan para hacer el de prefaena y después para en el mismo predio hacer el de el control de faena, ¿utilizan las mismas parcelas o tiran de nuevo la grilla y seleccionan otras aleatoriamente? Generalmente se hace una grilla nueva. Ya. ¿Ya? Ocurre también mucho que la gente de la faena, cuando ve parcelas establecidas, se preocupan mucho De dejarlo bien ahí. de que la parcela quede impecable. Ya. ¿Ya? Entonces, de hecho, en estos inventarios hay varias modalidades. Incluso hay una que se hacen las parcelas, se establece, ¿cierto? Cuando se determina que, por ejemplo, no se cumplió con la densidad o con la altura de poda que se requería, la empresa que hace la faena tiene que ir a repasar esa faena. O a levantar más, ¿cierto?, la poda, o a aumentar la densidad podada. Entonces ahí después que se hace ese repase, se recertifica, y se recertifica justamente usando unos puntos de mocheo distintos. Porque los podadores ya saben que el control es en esa parcela, entonces se preocupan de dejar la parcela impecable, pero cada parcela representa, ¿cierto?, 2 hectáreas. Sí. Si es que hacemos una parcela cada 2 hectáreas, o puede ser representar 3 hectáreas o 1 hectárea, dependiendo de la intensidad que yo quiera usar. Por lo tanto, es interesante que no solo quede buena la parcela, sino que el entorno haya sido repasado y la calidad de la faena se mantenga en todo el rodal. Gracias. Entonces, una vez más, acá se mide, como en casi todos los inventarios, ¿cierto?, la altura total de los árboles, la altura de poda y la calidad. Pasemos al otro tipo de inventario, que es la precosecha. Como les comentaba antes, este es un inventario que se hace previo a la cosecha de un bosque, o sea, ya estamos hablando aquí de bosques adultos, tanto pino o eucalipto. En general las imágenes son de pino, pero ambas especies operan igual en este tipo de inventario. Se ejecutan bosques de edad de cosecha o próximos a la edad de cosecha, con el objetivo de determinar la cantidad de madera a extraer en la cosecha por tipo de producto, para lo cual se debe determinar el esquema de trozado de acuerdo a los centros de consumo: producto, largo, diámetro menor, diámetro mayor, calidades. Entonces, un inventario, en general, la toma de datos es igual, independiente que yo vaya a hacer con los productos. En la toma de datos de un inventario precosecha, los árboles se seccionan por calidad. O sea, un árbol, yo, por ejemplo, si tengo un árbol con poda, generalmente voy a tener una sección podada, que puede tener 5,80 m, 6 metros, y de ahí hacia arriba tengo secciones con ramas, y esas se separan con códigos de calidad distintos. ¿Qué me permite hacer esto? Que después yo, cuando ya tengo la base de datos, ¿cierto?, el sistema de inventario, el trozador, lo que hace es simular a lo que haría un motosierrista. Toma el árbol en pie, ¿cierto?, con los datos que yo le ingresé: diámetro, altura, calidad de sección. Toma y me dice ya, el primer producto, y ahí entra a jugar importancia el esquema de trozado. Si yo quiero vender madera libre nudo, mi primera prioridad, ¿cierto?, va a ser un trozo podado. Por ejemplo, en 2,65 sobre 30 centímetros de diámetro. Entonces el trozador va a ir al árbol, va a decir, ya, ¿este árbol tiene poda? Sí tiene poda. Tiene una sección podada de 4 metros, por decir algo. Entonces, lo primero que hace el sistema, es lo mismo que diría un motosierrista en terreno: va y dice, ya, voy a sacar un trozo de 2,65 metros, porque me da los 30 centímetros de diámetro en su diámetro menor. Y así sucesivamente va a ir degradando el árbol al producto que viene. Después será un aserrable no podado, y después ya puede ser la pulpa, ¿cierto?, el volumen, el producto de menor valor. Entonces, de esa forma se prioriza, se seccionan los árboles. Y después, yo teniendo la base de datos, después, al correr el proceso, yo le puedo correr el esquema de trozado que yo quiero.
El día de mañana le puedo decir, ¿sabe qué? No quiero podado, quiero sacar postes en 6 metros de largo. Y como tengo toda la base de datos y yo le ingreso, en el esquema trozado le ingreso el producto, el largo, el diámetro menor, diámetro mayor, y le ingreso la calidad que yo quiero. Yo quiero que este producto, si es poste, ¿cierto?, sea rectitud 1. ¿Ya? Y el esquema va a ir a buscar ese producto y va a sacar todo lo que pueda de ahí, y cuando ya el árbol no le dé, va a ir a sacar madera del producto, digamos, de la segunda prioridad. Y puedo tener en un esquema trozado, puedo tener 10 productos. Como puedo tener el esquema trozado normal o más básico, que saca cerrable, ¿cierto?, de 16 centímetros hacia arriba, en 3,30 metros de largo, y una pulpa en 2,44 de 8 centímetros y más. ¿Ya? Eso es un poco respecto a los tipos de inventario que más se ejecutan hoy día en las empresas forestales. Si avanzamos a la siguiente. Oye, Vamos Walter, había una pregunta antes cuando estábamos con Pablo, creo que era, de un valor que les preguntaban previo a las cosechas. Pablo, no sé si estás ahí. Sí, señorita Sigrid, aquí estoy. Sí. Lo que yo le conversaba a la señorita Sigrid, don Walter, era cómo se calcula el BMA por árbol. Cuando las faenas de cosecha forestal las visitan, nosotros siempre no hablan del BMA, y siempre tengo la costumbre de preguntar cómo se calcula, pero ese BMA se los da la empresa, a la empresa contratista. Ya, como por ejemplo Arauco se lo entrega, por lo tanto a veces el BMA no corresponde a lo que ellos están cosechando y tienen pérdida. Entonces, eso me parecía curioso, que por qué la empresa contratista no sabe con qué BMA realmente está trabajando. Sí. Bueno, en el fondo, el BNA es el volumen por árbol que se supone que arroja el inventario final. El inventario precosecha, ¿cierto?, arroja un volumen total, y sabiendo cuántos árboles por hectárea, yo puedo saber el promedio de volumen que tiene el volumen que tiene el árbol promedio. ¿Ya? Ahora, en general, los inventarios de precosecha en pino tienen una muy buena estimación. El análisis que se hace después de cosechados los bosques versus los inventarios tienen desviaciones pequeñas. Lo que pasa ahí es que se han ido probando, algo les comenté antes, se han ido probando algunos métodos nuevos para inventarios, ¿ya? Y eso están en una etapa de marcha blanca, que si bien es cierto, una tecnología que yo creo que es súper útil, ¿ya?, todavía está en un proceso de marcha blanca, y han habido hartos problemas en algunas de las empresas, al menos, que la está usando en forma operativa. Una de ellas es Arauco. Han habido diferencias. Si bien es cierto, una muy buena tecnología, creo que hay una etapa de marcha blanca. Ahora, hay un tema re importante, que los inventarios arrojan una información bien amplia, ¿ya? Pero es importante la interpretación de esos inventarios después, ¿ya? Por ejemplo, ahí en las imágenes que estamos viendo, hay planificaciones, no sé si se ve bien ahí, se ve la ubicación de los puntos de muestreo. Entonces, si yo tengo ahí, por ejemplo, como un rodal que tengo a la derecha, y tiene, si no me equivoco, 20 parcelas, ¿cierto? Si yo calculo el promedio de volumen por árbol de ese inventario, me puede dar un 0,3, ¿cierto?, metros cúbicos. Pero ese es el gran promedio. Si yo parto cosechando el polígono que está abajo, por ejemplo, ese rectángulo, y a mí me dijeron, oye, esto va a 0,3, y a lo mejor ahí da 0,2 o 0,4, ¿ya? Porque muchas veces ocurre el error que se toma el promedio, se trabaja con el promedio, y el promedio no necesariamente representa cada uno de los polígonos de un rodal. En este caso, por ejemplo, ese bosque de ahí tiene tres polígonos, un solo rodal. Ese es un Eucalyptus nitens, pero para el ejemplo da lo mismo, ¿ya? Entonces, sería importante ahí reprocesar el sector donde yo voy a cosechar primero, y conocer el volumen medio de árbol de ese sector, ¿ya? No utilizar el gran promedio, porque hay rodales muy grandes, donde, como decía un profesor de mensura, yo puedo tener una mano en la estufa y la otra en el refrigerador, ¿ja? y al medio mi temperatura está bien, pero en los extremos estoy mal. Entonces, eso pasa un poco, que muchas veces ocurre
que el dato se interpreta mal. Entonces, es tan importante como hacer un buen inventario, es poder saber después interpretarlo como corresponde. ¿O estratificarlo, don Walter, a lo mejor? Estratificarlo, eso es claro que sí, es una muy buena decisión, digamos. Estratificar por sectores, la variabilidad es alta en muchos casos, entonces hay que trabajar más que con un gran promedio, que es lo que hacen, yo me he fijado que hacen muchas veces, hay que trabajar con las parcelas locales de donde yo voy a cosechar. ¿Mm? Eso no sé si explica un poco la consulta. Sí, muy clarito, don Walter. Muchas gracias. A ti, Pablo. Pasamos entonces ahora al tema de diseños muestrales. Yo puse dos, hay muchos, hay muchos muestreos estratificados que se utilizan para bosque nativo, pero hoy día el muestreo que se utiliza es un muestreo que es hijo, digamos así, del muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio consiste, como dice ahí, en distribuir una malla de puntos en forma absolutamente aleatoria sobre el polígono o rodal a inventariar. Es, en el fondo, yo tiro un número aleatorio sobre el rodal, ¿ya? Y eso me permite, primero, cumplir con uno de los principios básicos de la estadística, que es que cada individuo, cada árbol, ¿cierto? Que yo voy a, en este caso, cada árbol que yo voy a inventariar, tiene que tener la misma probabilidad de ser seleccionado en la muestra que su vecino, ¿ya? O sea, si yo tengo, no sé, 1 millón de árboles en un rodal, la probabilidad de seleccionar un árbol es 1 dividido en 1 millón. Y todos los árboles deben tener la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. Para garantizar eso, la idea es que los puntos de muestreo no los ponga uno, ¿cierto? Porque aquí está más bonito el bosque o porque aquí está más bonita la foto, sino que sea una distribución absolutamente aleatoria. Eso es un principio básico de la estadística, pero también trae algunos inconvenientes, ¿cierto? Porque eventualmente, si yo tengo un rodal como el mismo del ejemplo que estábamos viendo, de Eucalyptus nitens, y yo tiro un muestreo aleatorio, eventualmente puede que un polígono de eso no le corresponda a ninguna parcela, no le toque ninguna parcela, y que uno de los polígonos quede mucho más concentrado con unidades muestrales que otro. O que, por ejemplo, en una ladera donde tengo exposición norte y exposición sur, ¿cierto? Puede que esté sobremuestrando la exposición norte y submuestrando la exposición sur, porque los puntos van a tirarse en forma absolutamente aleatoria. Uno puede estar sobremuestreando, por ejemplo, orillas de rodal, o al revés, puede tener todos los puntos concentrados en el centro de un rodal y no tener muestras en el perímetro, lo cual no sería capaz de representar el crecimiento que tienen los bosques a orilla de rodal, que también, que generalmente es mayor, ¿cierto? Porque tienen menos competencia. Entonces, ese es el problema del muestreo aleatorio. Entonces, hace ya muchos años, digamos, la bibliografía muy antigua propone el uso del muestreo sistemático con partida aleatoria. ¿Ya? Este muestreo se procesa estadísticamente al igual que un muestreo aleatorio, y lo que hace es que es una distribución sistemática de puntos de muestreo, pero que para que pueda cumplir con la aleatoriedad que nos exige la estadística, tiene que tener una partida al azar. O sea, en el fondo, yo elijo un punto en cualquier parte del rodal, y a partir de ese punto distribuyo una malla sistemática de parcelas, que es un poco lo que estamos mostrando, lo que más se utiliza hoy día es eso en realidad, y es un poco lo que se ve en la figura ahí, donde las parcelas están todas a una distancia. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una parcela cada 2 hectáreas, yo sé que tengo que hacer las parcelas equidistantes a 140 metros. Más adelante vamos a ver cómo se calcula. Georgina tiene una pregunta. Sigrid. Dale, Georgina. ¿No te escuchamos? Georgina, ¿no? Sigamos, Walter, quizás le pasó algo con el computador. Ya. Entonces, como decía, lo que más se utiliza hoy día es eso, una distribución de parcelas sistemática, donde la distancia entre parcelas es fija, ¿ya? Y se parte al azar, digamos, con un punto. Eso nos permite, sigue siendo un muestreo aleatorio, pero nos permite
tener una distribución donde tenga parcelas en todas las condiciones del rodal. Algunas caerán cierta orilla más a la orilla del rodal, otras más al centro, unas en la pendiente, otras en lo plano, una en la ladera, otra en lo alto. Voy a garantizar, ¿cierto?, dependiendo de la cantidad de parcelas que haga, que toda mi población quede mocheada. ¿Ya? Eso es lo que más se utiliza hoy día y para todos los tipos de inventario en general, un mocheo sistemático. ¿Ya? Una vez que ya tenemos sabemos qué tipo de inventario vamos a realizar, la etapa siguiente es planificar este inventario. ¿Mm? Los métodos han ido cambiando, ¿cierto? Antes nosotros teníamos fotografías aéreas impresas, sobre esas se tiraba una red de puntos con varios métodos bien tradicionales, pero hoy día debemos determinar los parámetros de planificación, ¿cierto? Conocer el objetivo del inventario, con lo cual se determina la intensidad de muestreo. ¿Ya? De esta intensidad de muestreo es súper importante porque en el fondo la intensidad de muestreo es el número de parcelas que voy a hacer por hectárea. ¿Ya? De esa decisión va a depender la calidad de la información que yo voy a obtener. Y por ende el error de muestreo estadístico. ¿Ya? Mientras más parcelas yo haga, menor generalmente va a ser mi error de muestreo y mejor, por lo tanto, va a ser la estimación que yo quiero de las variables de interés que yo pretendo obtener. Ahora, va a depender mucho también, ¿cierto?, del objetivo. Si yo quiero, por ejemplo, comprar un bosque, personalmente, yo hago una parcela por hectárea al menos. ¿Ya? Eso nos arroja un error de muestreo bajo y me da mucho más certeza, digamos, de que el volumen que va a estimar el inventario va a andar muy cercano a la realidad que yo voy a obtener en la cosecha. Si yo quiero hacer un inventario para saber cómo se está desarrollando mi bosque, cómo va, ¿cierto?, para estimar más o menos qué altura tiene, a lo mejor no es necesario hacer una parcela por hectárea, puede ser una parcela cada 2, una parcela cada 3, una parcela cada 4 hectáreas incluso, ¿ya? Pero hay que tener claro que esa decisión es muy importante porque de eso va a depender la calidad de la información que yo voy a obtener, ¿ya? A mayor intensidad de muestreo, ¿cierto?, mayor calidad tendrán las estimaciones del inventario. Una vez determinada la intensidad, se calcula la distancia entre parcelas con la siguiente fórmula. ¿Ya? O sea, si yo quiero, como les decía antes, hacer una parcela cada 2 hectáreas, yo ya sé de memoria que son 140 metros de distancia entre parcelas, pero no siempre es igual. Por lo tanto, hay una fórmula ahí, ¿cierto?, que vamos a dar una explicación simple que dice que la distancia entre parcelas va a ser igual a la raíz cuadrada de la superficie del bosque por 10.000 dividido por el número de parcelas que yo quiero hacer. ¿Ya? O sea, si alguien lo quiere probar ahí, si yo pongo la superficie, pongamos un rodal que tenga 100 hectáreas. 100 hectáreas, ¿cierto?, multiplicado por 10.000 y dividido por 50, que sería el número de parcelas que yo quiero hacer para hacer una parcela cada 2 hectáreas, les va a dar un número muy cercano a los 140 metros. Porque me dice que D, ¿cierto?, es la distancia entre parcelas, es la superficie y N es el número de parcelas que yo quiero ejecutar. ¿Ya? Esto es válido para cualquier intensidad de muestreo. Esa formulita nos indica la distancia a la cual yo tengo que tirar mi malla de planificación. La grilla. Sí. La grilla, correcto. ¿Ya? La siguiente. Por favor, que se me fue el internet en este rato y lo escuché como un robot. ¿Podría, por favor, darle una pasadita nuevamente a la fórmula, por favor? Sí, por supuesto. Ya, la fórmula, como decía, es después cuando yo ya sé, depende del objetivo de inventario, sé cuántas parcelas quiero hacer, ¿cierto? Entonces, yo para calcular a qué distancia tengo que tirar la grilla de muestreo, dice la fórmula que la distancia D, que es la distancia entre los puntos de muestreo en terreno, va a ser igual a la raíz cuadrada de la superficie de mi rodal, que yo había dado un ejemplo, que el rodal tenía 100 hectáreas, y yo voy a hacer una parcela cada 2 hectáreas, por lo tanto voy a hacer 50 parcelas. La superficie, que son 100 hectáreas, la voy a multiplicar por 10.000, en el fondo va a llevarla a metro cuadrado,
lo divido por el número de parcelas que yo quiero hacer, que en este caso son 50, o sea, ahí sería 100 por 10.000 dividido en 50, raíz cuadrada. Y eso me va a dar una distancia cercana a los 140, como algo creo que da, pero 141 como algo lo hice. 141 como algo, claro. Entonces, esa es la distancia que yo tengo que poner, digamos, en la grilla para que me genere un muestreo sistemático. A todo esto, nosotros la planificación generalmente se hace en ArcGIS. ArcGIS tiene una aplicación que permite generar la grilla de muestreo, donde uno le da la indicación de justamente cuántas parcelas de la distancia, perdón, a la cual yo quiero que me tire una grilla, y me tira una grilla que la distancia la calcula automáticamente. Pero, Walter, no sé si lo mencionaste, perdona, pero más o menos de qué tamaño hacen las parcelas de este tipo. no lo mencioné en realidad, pero más que un tamaño fijo, lo que en general se recomienda en la bibliografía es que las parcelas contengan sobre 20 árboles por parcela. Ya. Entonces, en general, salvo excepciones, nosotros lo que hacemos es que la gente, como tiene harta experiencia, cuando llegamos muchas veces cuando trabaja los servicios que nosotros hacemos a las grandes empresas, ellos tienen inventarios anteriores, por lo tanto uno sabe aproximadamente qué densidad tiene el bosque. Ya. Entonces, dependiendo de eso, uno va e ingresa con parcelas desde 250 metros cuadrados hacia arriba, hasta 500. Cuando nosotros vamos a ver bosques que no conocemos, que no hay información previa, en general el jefe de brigada, por experiencia ya, tiene la capacidad de mirar y decir, no, aquí la voy a hacer de 400. Lo importante es que esas parcelas contengan en promedio sobre 20 árboles, ¿ya? Es súper importante el tema que tocaste, Siri, que a mí la presentación no lo puse, pero es súper importante porque muchas veces con este mensaje que yo acabo de dar se cometen errores, ¿ya? Porque en general uno le dice al operador, ¿cierto? Hágame parcelas que tengan alrededor de 25 árboles por parcela. Entonces, él va a terreno y determina, por ejemplo, ve el rodal, determina hacerla de 400 metros cuadrados. Pero resulta que en la parcela 8 llegó un sector donde le entran 15 árboles. Y le dijeron a él que las parcelas 25. 25. Entonces, erróneamente, el operador Agranda la parcela. y no la agranda, porque no la puede agrandar, porque son todos del mismo tamaño dentro del... Pero lo que hace muchas veces es que desplaza el centro de parcela, el cual, para que respetemos, ¿cierto?, el principio estadístico, ese centro de parcela debe ser instalado en forma aleatoria. O sea, yo llegué con un punto, con una coordenada, y donde me dijo la coordenada pongo el centro de parcela, no donde está más limpiacito, donde está más bonito el bosque, porque si no, cometo otro error, que es desconocido, que es el sesgo. Hay una diferencia entre lo que es error de muestreo y sesgo. Y ahí se los puedo comentar cuál es la diferencia. Pero justamente si yo cometo estos errores de desplazar una parcela para que me entren más árboles, estoy sesgando el inventario. Esa parcela al menos. Entonces, yo quiero tener, ¿cierto?, en promedio entre 20 y 25 árboles, más o menos dice la receta, pero si yo determino que la parcela es de 400 metros cuadrados, yo la tengo que hacer siempre en el punto que me indica la coordenada. Si una parcela me entran 15, no importa. Si en otra me entran 10, tampoco importa. Y en el promedio es recomendable andar sobre los 20, pero en ningún caso se recomienda mover la parcela para lograr, digamos, un número de árboles. Todo lo contrario. La ubicación de la parcela tiene que ser aleatoria para que pueda representar todas las condiciones y características que tiene, digamos, el rodal. El bosque, claro. Un poquito atrás, no sé si toqué todos los puntos de la... No, sí, está listo. Sí, Sí. está bien. ¿Ya? Ya tenemos el inventario, ¿cierto? Definimos qué inventario hacer, definimos el diseño muestral, que generalmente es sistemático, ¿cierto? Definimos el tamaño de la parcela, definimos la distancia, por lo tanto, entre parcelas, y ahora nos vamos derechamente, digamos, a la toma de datos. ¿Ya? Y esta tabla muestra, en el fondo, describe un poco las variables. La primera variable importante, ¿cierto?, es la ubicación de la parcela. ¿Qué se refiere? Es, en el fondo, la coordenada.
como vimos en las planificaciones que yo le mostré anteriormente, en las imágenes, van los puntos, ¿cierto? Esos GeoPDF que nosotros generamos hoy día para la gente de terreno, son, como dice, como GeoPDF son navegables. Le van dando a usted la ubicación donde se encuentra el operador, ¿cierto? Y le muestra todos los puntos. Entonces él, si quiere ir al punto 3, a la parcela número 3, va caminando y el puntito azul que identifica su posición lo tiene que hacer coincidir con el punto donde estaba la parcela 3, ¿ya? O también a un costado se les ingresa la coordenada geográfica, que también otro método es ingresar esa coordenada a un GPS vía digitación, y el GPS nos conduce, ¿cierto? Nos lleva hacia el punto. Por eso el instrumento que se utiliza para determinar la ubicación es un GPS o un GeoPDF, digamos, navegable. Después, el diámetro, que el diámetro es una variable que se mide en todos los inventarios, a excepción de el prendimiento que vimos delante, porque ahí se mide el diámetro de cuello. Ya, el DAP es el diámetro a la altura del pecho, que por convención se llama así, pero es el diámetro a 1,3 metros desde el suelo. Nosotros utilizamos, las brigadas utilizan una vara de 1,30 m, porque la altura del pecho es un poco subjetiva. Algunos la altura del pecho la tienen más abajo que otros, obviamente. Entonces, para evitar esa diferencia, se mide con una vara de 1,30 m, y donde está la vara, donde termina la vara se mide el diámetro. Esto es súper importante porque todas las funciones que calculan volumen, ¿cierto? Las funciones de ajuste diámetro-altura, todas esas funciones están hechas y estudiadas, y los coeficientes están determinados a partir de la convención de que el diámetro se mide a 1,3 metros. Por lo tanto, si mi ayudante es muy chico y lo está midiendo a 1,10 m, vamos a tener un problema. O si me salió muy patas largas y lo está midiendo a 1,50 m, también vamos a tener un problema. Entonces, por eso es que se recomienda usar una vara de 1,30 m para indicar el punto exacto de medición del diámetro. Esto se mide en general, forcípula de brazos paralelos, pero nosotros usamos también mucho la wincha diamétrica, especialmente en eucalipto. Como todos los que han visto bosques, han recorrido bosques, saben que el eucalipto, la sección del eucalipto al cortarla no es tan cilíndrica como el pino. El pino, con algunas excepciones, es bastante más cilíndrico, más circular, digamos, la sección transversal. Por lo tanto, y el eucalipto no, el eucalipto tiene abultamiento, ¿cierto? Es más irregular. Por lo tanto, generalmente en eucalipto nosotros utilizamos wincha diamétrica. La diferencia es que la wincha diamétrica mide el perímetro, ¿cierto?, a la altura del 1,30 m, pero las winchas diamétricas ya vienen graduadas en centímetros de DAP. En el fondo es dividir por pi la medición del perímetro, ¿cierto?, para obtener el diámetro, ¿ya? Pero las winchas diamétricas ya tienen hecha la conversión, por lo tanto, yo mido el perímetro, pero la unidad de medida que tiene la wincha es diámetro, no es perímetro, ¿ya? La altura total, que es la longitud desde la base al ápice, ¿ya? Y eso es importante porque, a diferencia de bosque nativo, por ejemplo, en bosque nativo se medía la altura frustal, porque el bosque nativo tiene un crecimiento distinto, ¿cierto?, donde el aprovechamiento de la madera es hasta en su fuste, no así en sus ramas, ¿ya? El pino y el eucalipto son distintos. Aquí todas las funciones están hechas para medir hasta el ápice. Por lo tanto, la altura total se mide desde la base hasta el ápice. Para esta medición, históricamente se ha usado el ipsómetro, ¿ya?, que el más conocido es el Zunto, pero hace ya varios años se ha incorporado un instrumento que también es un ipsómetro, pero que se llama Vertex, que la ventaja que tiene es que es un instrumento digital, ya que está compuesto por un receptor y por un transponder, que ese instrumento no solo mide la altura, sino que además permite medir distancia. Por lo tanto, yo puedo medir la distancia desde el centro parcela hasta un árbol para saber si ese árbol se incluye o no se incluye dentro de la parcela. ¿Ya? La distancia, ustedes, los que han trabajado con ipsómetro, para medir con ipsómetro tradicional yo necesito conocer la distancia a la que me encuentro del árbol, ¿cierto? El operador que va a medir tiene que estar a 15 metros o a 20 metros de distancia del árbol. Por lo tanto, tengo que tirar una wincha, ¿ya?, que tiene que ser recta, porque si la wincha le saca la vuelta a la zarza, ¿cierto?, ya no tengo los 15 metros, sino que tengo una distancia distinta.
y por lo tanto la medición con mi instrumento va a ser errónea. Por lo tanto, tengo que rozar, ¿cierto?, con un machete, limpiar para que la wincha vaya recta desde el operador hasta el árbol. El Vertex evita ese trabajo porque el ayudante pone el transponder en el árbol y yo conozco automáticamente, haciendo un disparo desde el receptor, conozco la distancia y no necesito ni siquiera conocerla porque lo necesita conocer el instrumento. El instrumento, teniendo esa distancia y apuntando al ápice y a la base, me calcula automáticamente la altura del árbol, no importando a qué distancia yo me encuentre del árbol. Obviamente, sí. Sí, ese es el amarillo que aparece después en la última. Sí, ese que aparece ahí es un forestry que es similar, pero no es exactamente el Vertex. ¿Ya? La diferencia es que el Vertex es ultrasonido y ese que aparece ahí en la foto es láser. Ya, ese lo vamos a ver en 2 láminas más adelante, porque yo tuve la presentación, es un spoiler. Ya, perfecto. La altura de poda es una variable que se necesita conocer. Oscar levantó la manito ahí. Póngale nomás, Oscar. Hola, muy buenas tardes, don Walter. No, mi pregunta yo refería a cuántas alturas se toman por parcela. Muy buena pregunta, un dato importante que tampoco lo tengo escrito ahí. Lo que se recomienda es que nosotros por norma medimos mínimo 5 alturas por parcela. ¿Ya? Pero es importante tener una consideración. Para el ajuste de la altura, la bibliografía recomienda que no sean menos de 30 muestras. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo rodales pequeños, donde tengo pocas parcelas, tengo que medir más altura. Ya, eventualmente, los rodales más pequeños, nosotros hacemos un mínimo de 3 parcelas por rodal. Ya, un rodal de 1 hectárea, 2 hectáreas, le hacemos 3 parcelas. Entonces, en ese caso, para obtener una buena muestra de altura, yo necesito medir 10 árboles de muestra en cada parcela. ¿Ya? ¿Cómo elegimos esos árboles? Obviamente los árboles para muestra de altura tienen que ser árboles quebrados, que tengan su ápice completo, que no sean bifurcados, ¿ya? Y tengo que tratar de cubrir todas las clases de métricas existentes. Nosotros, ¿cómo garantizamos eso? Exigimos que se mida el árbol más chico de la parcela, el árbol más chico en diámetro, más grueso en diámetro, y el resto completarlo con árboles intermedios. Obviamente, el árbol menor y el árbol mayor que yo lo selecciono tiene que tener las condiciones que vimos al principio, tiene que ser un árbol que no le falte ápice, que esté completo y que no sea bifurcado. ¿Ya? Si no, si el árbol más grueso estuviera quebrado, por ejemplo, yo sigo buscando hacia abajo un árbol que sea de los más gruesos, pero que esté completo. Pero en general, como le digo, nosotros logramos o exigimos que no tenga menos de 30 muestras un rodal. O sea, si nos vamos a un extremo de 3 parcelas, que es lo menos que hacemos nosotros, cada parcela debería tener 10 muestras. Si yo tengo 6 parcelas o más en el rodal, nosotros exigimos 5 muestras por parcela. En un rodal grande puedo tener muchas pares, pero mientras más pares de altura tengo, mejor es el ajuste de la curva. ¿Ya? Después vimos en las mediciones, ¿cierto? La medición de altura de poda, les decía yo que era una variable súper importante, porque el producto, digamos, de mayor valor que se saca de un árbol es la troza podada. Por lo tanto, es importante conocerla con harta certeza. Por eso es que la altura de poda se mide generalmente con vara telescópica, no con ipsómetro. El Vertex es bastante más preciso es igual de preciso, pero tiene menos error que el ipsómetro tradicional, pero igualmente las alturas de poda nosotros las medimos con vara. Aparte que las varas generalmente que se usan tienen 7 metros, 7 metros 50, y la altura de poda hoy día no debieran sobrepasar los 6 metros, 6 metros y medio como gran cosa. ¿Ya? Por último, tenemos una variable que es el DOS o diámetro sobre muñón, que cuando estamos hablando de primeras podas, se mide con forcípula de brazos paralelos. Pero yo puse ahí como instrumento la forcípula finlandesa, porque cuando nosotros estamos controlando una segunda o tercera poda, este diámetro sobre muñón puede estar a 4 metros hasta 5 metros. Entonces, la forcípula finlandesa
que si no me equivoco está también más adelante en la fotografía, es una forcípula bien especial que va montada sobre una vara telescópica. Tiene, y los centímetros van graduados en bandas de colores. Entonces yo la puedo levantar, poner sobre el muñón que quiero medir, y desde abajo me permite visualizar, digamos, el diámetro que tiene ese muñón en la altura. Hay otros instrumentos antiguos que también permitían hacerlo, como me acuerdo, por ejemplo, el pentaprisma de Wheeler, pero son un poco engorrosos de usar y también tienen, depende mucho del ojo del operador, o se tienen mayor riesgo de cometer errores. Por eso la forcípula finlandesa además, la forcípula finlandesa es una medición directa. Ya, todas estas otras variables que se miden con instrumentos ópticos son estimaciones, ¿cierto? Si bien es cierto, son buenas estimaciones, pero pueden tener un margen de error, no así la medición directa. ¿Ya? Eso con respecto a las variables de medición en terreno, Sigrid. Podemos pasar a la siguiente. Aquí vamos a revisar ya, si no hay preguntas hacia atrás por ahora, vamos a revisar un poco los resultados de un sistema. Este es un sistema de inventario que tenemos nosotros en la empresa, ¿ya? Las empresas. Andrés, adelante. Sí, me quedó una consulta con respecto atrás. ¿La forma de la parcela es circular principalmente o no? Nosotros hoy día se hace, yo diría que si no el 100, el 98% de las parcelas que se ejecutan son circulares, sí. La parcela cuadrada, en algunos casos de parcelas permanentes o estudios, se utiliza, ¿ya? Pero la parcela circular tiene varias ventajas. Es más fácil de establecer, más rápida de establecer. La circunferencia es la figura geométrica que menor diámetro, que menor perímetro tiene, ¿ya? Y los árboles límite son un tema, ¿cierto? Para determinar con exactitud si el árbol entra o no entra, en teoría la wincha o la medición con cualquier instrumento debiera contener al menos el 50% del diámetro del árbol, ¿ya? Entonces, los árboles límites son un problema. Hay varias técnicas. Una es, si yo tengo varios árboles límite, cuando tengo altas densidades, considero uno sí, el otro no, por ejemplo. Pero en general, la parcela que tiene menos árboles límite es la parcela circular porque tiene un perímetro menor. Lo otro que les mencionaba primero es que una parcela es la más fácil de instalar. Con un solo jalón en el punto centro se queda configurada la parcela, conociendo el radio, dependiendo del tamaño de la parcela, ¿cierto? Tengo un radio y conociendo el radio que yo voy a usar, puedo replantear una parcela teniendo solamente la estaca centro. En una parcela cuadrada, por ejemplo, yo aparte de la estaca centro, tengo que poner estaca en los vértices, en los 4 vértices. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer el control del trabajo de inventario, después es fácil replantear una parcela circular. Pero una parcela cuadrada, si cayó una de los vértices, ya tengo que hacer un trabajo adicional, ¿cierto? De replantear esa parcela, volver a determinar el vértice, volver a poner una estaca. Entonces, hoy día, efectivamente, lo que más se utiliza es la parcela circular. ¿Ya? Vamos a revisar ahora los resultados de un proceso de un inventario de precosecha. Ya, como les decía, este es un sistema que tenemos nosotros internamente como empresa. Las empresas grandes generalmente tienen sus propios sistemas, ¿ya? Ellos tienen sus propios sistemas con sus propios ajustes de funciones. Aparte de eso, tenemos la Universidad de Concepción, que administra el modelo de simulación nacional, que también tiene funciones, ¿cierto?, por zona de crecimiento, y uno puede mandar a procesar los datos a la universidad. En el caso nuestro, nosotros tenemos nuestro propio sistema con el cual procesamos los inventarios de gran parte de nuestros clientes, excepción de las empresas grandes, que ahí se procesa, en muchos casos nosotros mismos hacemos los procesos, pero los hacemos conectados al sistema de ellos. Esta es una de las salidas que se llama parámetros por parcela. Como ustedes pueden ver ahí, hay un ejemplo. Este es un rodal que tiene 6 parcelas. La primera variable que nos muestra ahí, bueno, nos dice arriba la superficie de la parcela. En este caso es una plantación del año 1995 de pino, de un predio X, que sean casas de chanco. La superficie de la parcela es de 500 metros cuadrados, ¿ya?
Están las 6 unidades muestrales o parcelas, ¿cierto? Enumeradas. Tenemos la primera variable que es el número de árboles por hectárea o densidad, el diámetro medio, la altura media, el GHA, que es el área basal, en metros cuadrados por hectárea, la altura de los árboles dominantes, el diámetro de los árboles dominantes, el volumen en metros cúbicos por hectárea, con función de volumen, al lado con una función de abusamiento, y el volumen por árbol. Este es un bosque de harta edad y que arroja harto volumen. Aparte de la media, que es la primera variable que aparece abajo en forma horizontal, tenemos la desviación estándar, que aparece ahí como SXY, el coeficiente de variación, estos ya son los estadígrafos, digamos, del procesamiento, el error estándar de estimación, el error de muestreo y el N óptimo. ¿Ya? Si nos vamos a una variable súper importante, que es el error de muestreo, que yo les mencionaba antes, que el error de muestreo depende mucho de las características de la población y del número de parcelas que yo voy a hacer. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al volumen de función de volumen y bajamos hacia el error de muestreo, tenemos un 17,9% error de muestreo. Es un alto error de muestreo. Y el N óptimo que está al final, ¿qué me dice? Me dice que yo, si hubiera hecho 14 parcelas, podría tener un error de muestreo bajo un 10%. Ese es el objetivo del N óptimo. Los que estudiaron mensura o inventario en alguna oportunidad se deben acordar de que la teoría decía que para determinar justamente cuántas parcelas hacer, necesito hacer un premuestreo, que era un inventario de baja intensidad, ¿cierto? Para conocer justamente la desviación estándar y necesitaba saber qué error de muestreo es el que yo quiero tener. Teniendo ese dato, un premuestreo, que me arroje el coeficiente de variación y teniendo el error de muestreo que yo quiero obtener, puedo calcular el N óptimo. ¿Ya? La otra aclaración de esta salida, este informe, los volúmenes que ahí aparecen son volúmenes de árbol completo. Porque si ustedes se los memorizan, después vamos a ver otro informe donde aparecen los volúmenes reales que yo voy a obtener de la cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre este volumen y el otro? Es que el otro volumen considera las pérdidas que tiene el proceso de trozado, ¿cierto? Porque yo, como veíamos delante en un esquema de trozado, yo puedo decir, puedo sacar un trozo podado de 2,65 y a lo mejor la poda tenía 3 metros. Me van a sobrar 35 centímetros, pero no puedo hacer nada con esos 35 centímetros, a no ser de que se lo sume al producto que viene, que se puede hacer. Hacia ese lado se puede hacer, al revés no. Si me falta troza podada para sacar un trozo podado, no puedo. Tengo que tirar esa madera libre nudo a un producto, digamos, que no exija volumen probado. Ahí tenemos la tabla de existencia. Arriba tenemos 3 productos, que en el fondo son 2 nuevas. Tenemos el primer producto que dice poda 2,6, ¿cierto? Ahí le estoy diciendo que el producto de primera prioridad que yo quiero sacar es un volumen podado de 30 centímetros hacia arriba, que en este caso tiene 15 metros cúbicos por hectárea. Generalmente el volumen podado no es tan grande, ¿cierto? Porque le exigimos que sea sobre un diámetro importante. Después tenemos 2 aserrables en 330 y están separados exclusivamente porque el primer aserrable salió de trozo podado. Con lo que conversábamos delante, ese trozo es podado, pero no pudo dar origen a madera podada porque el diámetro no le daba. ¿Ya? Después tenemos otro aserrable al lado que es de 16 centímetros hacia arriba y que ese sale de trozo con ramas. No necesita el aserrable comercial o industrial que se comercializa en los aserraderos nacionales. En general no requiere ser podado. Y por último, la pulpa. ¿Ya? Hay otra columna al final que no tiene título. Esa columna es el desecho. Ese es el volumen que se pierde al ponerle el esquema trozado, se pierde por el trozado, valga la redundancia, porque el sector no dio, el diámetro no dio para el producto, o porque el largo me sobró un pedacito. Todo eso va a caer a esa columna. La última de lo que es el informe es la tabla rodal. ¿Sí? ¿No adelante? La otra al lado derecho tiene el número de trozos. Al lado izquierdo tiene los volúmenes y después el número de trozos. La tabla rodal,
nos arroja los volúmenes y algunos variables importantes como la densidad, la altura, ¿cierto?, del área basal, pero por clase diamétrica, ¿ya? Muchas veces la madera cerrable se comercializa por clase diamétrica, tiene valores distintos, ¿cierto? El trozo cerrable de 16 a 18, el de 18 a 20, el 20 a 22, tienen valores distintos. Por eso es importante esta tabla, porque me dice cuánto volumen tengo yo de cada uno de los rangos diamétricos con los cuales se comercializa la madera. En general, los inventarios forestales se realizan en cuadrillas compuestas por 2 personas, ¿ya? Nosotros tenemos configuraciones de móviles, las camionetas andan 4 personas, 2 jefes de brigada, 2 ayudantes, ¿ya? Ellos andan equipados con toda su implementación, obviamente, instrumentos, todos los instrumentos que de alguna forma mencionamos hacia atrás, que están ahí, toda su implementación de seguridad, obviamente, y hay una serie de implementación más que ha hecho medio prohibitivo andar en Jeep incluso, porque hay que andar trayendo hasta baños químicos en la camioneta hoy día, para cumplir con toda la reglamentación legal. Ya dentro de los instrumentos mencionados ahí, el Vertex, que algo comentamos, que es un ipsómetro digital, claro. Tenemos el típico ipsómetro que está ahí, la brújula, que es amarillita que está al lado, hay metálicas y plásticas, ¿ya? La vara telescópica, hay una varita para ahí, ¿cierto? Eso. Los taladros de incremento, que ahí no me parece, pero que en el fondo se utiliza cuando uno necesita, especialmente cuando se evalúan bosques para compra, uno necesita determinar con certeza la edad de los bosques, se utiliza el taladro de incremento, calibrador de corteza también, muchas veces, aparte de los inventarios operativos tradicionales, nosotros hacemos harta medición de parcelas permanentes, que es información que justamente sirve para poder ir alimentando los sistemas como el simulador nacional. Se van midiendo todos los años parcelas para ir viendo cómo se desarrollan en distintas zonas de crecimiento, cómo van creciendo los bosques, y en base a eso poder ir ajustando las funciones y los coeficientes de las funciones para calcular diámetros, para calcular alturas, y volúmenes. ¿Ya? Eso es lo que yo tenía para presentarles. Espero haya quedado claro, más o menos rápido, porque esto tiene mucho tema adicional. Lo bueno que ahí la gente que conoce me fue acordando algunas cositas y las fuimos conversando. Así que recordamos también que le teníamos mucho miedo a mensura en la universidad. Mensura e inventario eran corta cabeza. Así es. No sé si en todas las universidades, pero en la mía sí, al menos. Oye, Walter. Sí, sin duda. Sí, cierto. Muchísimas gracias. Yo creo que estuvo súper clara la presentación. Nos pasamos un poco en el tiempo, pero el tema lo amerita. Fue súper didáctico, súper claro. Aquí te están aplaudiendo. Así que muchas gracias a los que se quedaron. La presentación fue